Esta predicación la titulé Despójate de tu pecado. Y vamos a comenzar en Proverbios capítulo 28, versículo 13. Y dice la palabra de nuestro Señor: quien encubre su pecado jamás prosperará. ¿Sí? O sea, si tú no lo declaras, si tú no lo confiesas, no quieras prosperar ni tu persona, ni en tu negocio, ni en tu familia, en nada. ¿Sí? Jamás, dice, jamás prosperarás. Todas las cosas vienen de parte de nuestro Señor. Y Él nos da una gran lección de cómo debemos de ser nosotros. Que cada día que nos permite estar aquí en este mundo, cada amanecer que tengamos, nosotros debemos de ponernos a cuentas. Porque no vamos a saber ni el día ni la hora en el cual vayamos a partir. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados y apartarnos para alcanzar la misericordia y la bendición de nuestro Señor. La bendición es la que enriquece y no añade tristeza. Esa es la que nos va a prosperar. ¿Sí? Si tú sigues en el engaño, sigues en la mentira, sigues en el pecado, no vas a prosperar. Y aunado a eso, vas a tener una vida corta aquí en este mundo. Porque la paga del pecado, que es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. No solamente no serás prosperado, sino tendrás una vida corta aquí en este mundo, porque no sabes cuál es el plan y el propósito por el cual nuestro Dios nos tiene aquí en este mundo. Nosotros debemos de saber cuál es el plan y el propósito por el cual estamos aquí en esta tierra. No venimos de vacaciones, venimos a hacer su voluntad, venimos a ser fieles delante de los hombres y delante del trono de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos está viendo, Él está aquí con nosotros, porque Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él está aquí con nosotros, Él sabe cada paso que damos, Él conoce nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. No hay cosa que podamos ocultar ante Él. Por lo tanto, si Él nos permite ver un nuevo amanecer, mejor es que nos arrepintamos. Y no de nuestra boca, sino de nuestro corazón. Porque aquí lo que dice es: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Si tú pides perdón y no lo dejas, ese no es un perdón que va a venir a tu vida. Tú tienes que dejar el pecado para que venga el perdón a tu persona. ¿Sí? Y ese es un gran error o una gran mala actitud de la iglesia o de las personas que están fuera de las cosas de Dios. Por una o por otra están haciendo lo incorrecto. ¿Sí? Dice: quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. No dice que lo sigues tomando, no. Tú tienes que confesarlo, lo que hiciste, y dejarlo. ¿Sí? Renunciar totalmente a eso que hiciste. Y de esa manera vas a alcanzar misericordia y perdón de pecados. ¿Quién es el que perdona? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a Él es el que lo agredemos y a través de estar transgrediendo sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos. ¿Sí? Y nosotros somos los responsables de estar pecando. Y como nosotros somos los responsables de estar pecando, nosotros tenemos que ser los responsables de quitar, ¿sí? Y de renunciar a todo pecado, a toda obra de Satanás. Él no nos lo puso, nosotros lo tomamos. Y así como nosotros lo tomamos, así nosotros tenemos que renunciar y ponernos a cuentas con Él. ¿Para qué? Para que nos perdone y alcancemos misericordia, alcancemos su bendición. ¿Sí? La persona que no se arrepienta de sus hechos, de sus actos o de sus palabras, nunca va a crecer, nunca va a aprender y nunca va a prosperar. Y los años aquí en esta tierra se le van a cortar. ¿Sí? O sea, todo está aquí en la palabra. ¿Cuál es la causa del pecado? ¿O cuál es la consecuencia del pecado? Es la muerte. La causa del pecado está transgrediendo los mandamientos de nuestro Señor. ¿Sí?
Y el pecado es el aguijón, es el veneno que envenena tu alma. Y cuando envenena tu alma, se enferma tu cuerpo. Ya cuando está enfermo tu cuerpo, puede ser que estén contados los días de tu vida aquí en esta tierra. Porque hay enfermedades agresivas, como un cáncer o como un diabetes. Son enfermedades agresivas que cuando menos acuerdes, ya desapareciste de este mundo. ¿Y cuál es la causa? Es el pecado. Dice el 14, dichoso el que siempre teme al Señor. Dichoso, bienaventurado, ¿sí? El hombre que siempre teme al Señor. Tenemos que tener temor de nuestro Dios. Hoy por eso la iglesia no crece, porque todo lo ve natural. Y como lo ve natural, pues por eso están fallando, están tropezando y están cayendo y están muriendo, porque todo es sobrenatural. Todo lo que está en este mundo es sobrenatural. Aquí en este mundo está el príncipe de las tinieblas. Y en este mundo, él no se mueve en lo natural, él también se mueve en lo sobrenatural. No vamos a ver al diablo, no vamos a ver los espíritus que están dentro de tal o cual persona. De igual manera en Jesucristo. Si Él nos guía por senda de justicia, vamos a hacer un testimonio, vamos a hacer luz donde quiera que nos encontremos. Es fundamental que la iglesia lo entienda, que todo lo que se mueve en este mundo es sobrenatural, tanto lo bueno como lo malo, para así poder discernir lo bueno de lo malo. Y que no cualquier cosa que esté aconteciendo la veamos naturalmente, no. Si nosotros vemos un alcohólico o un drogadicto, tenemos que darnos cuenta que es un espíritu de drogadicción que lo está guiando y que a la par lo está destruyendo, porque la droga no va a rejuvenecer, está destruyéndolo. Y por eso venimos aquí a su casa, para que Él sea que nos enseñe, para que nos prepare, para poder caminar en el temor de nuestro Señor. Y el temor de nuestro Señor va a venir y nos va a capacitar con la sabiduría de su Espíritu Santo y con la inteligencia. ¿Sí? Porque el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si nosotros no tenemos temor de nuestro Señor, no hay nada en la vida de la persona. Simple y sencillamente una religión, una tradición y una costumbre que hoy en día se ha infiltrado en la iglesia a grandes rasgos. Hay multitudes, hay millones de millones que ahora viven en una religión y que creen que porque dicen que son cristianos ya tienen todo de su parte, cuando simple y sencillamente viven en el engaño, viven en la mentira y en el pecado. Hay muchos que tienen aquí 10, 15, 20 años y siguen siendo unas personas mentirosas. No son sinceras con ellas mismas, porque no tienen temor de Dios. Porque la persona que tiene temor de nuestro Señor siempre va a ser íntegro, ¿sí? Va a ser honesto en lo que hable con su prójimo, con su hermano. No van a salir palabras falsas, no va a haber hipocresía en su corazón. Y eso es lo que debe de haber en nuestras vidas. Que Jesús se revele en nuestras vidas, que lo que hablemos, lo hablemos de parte de su Santo Espíritu. No que sea nuestra carne, sino que su Santo Espíritu sea el que hable a través de nosotros. Dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. El obstinado, o sea, el que se aferra a lo que piensa, lo que cree, va a caer en la desgracia. Aunque sepa que está pecando. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser sabios e inteligentes
para que cuando nosotros tomemos una decisión equivocada, rápidamente arrepentirnos. Porque no sabemos si el día de mañana podemos ver un nuevo amanecer. Y si tú no te arrepientes, va a ser algo trágico para tu vida. Por eso en Ezequiel habla en el Atalaya, que si el justo pecare y no lo exhortaren y él muere en el pecado, de nada le sirve todo el tiempo que estuvo en la iglesia. Porque aquí es hasta el final. No porque esté una semana así, no. Así como diario comemos el alimento físico, así diario debemos de comer el alimento espiritual en una relación y una comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y en esa relación siempre nuestro Padre Celestial siempre nos va a estar guiando por sendas de justicia por amor de su nombre. Y el Espíritu nos guiará a toda verdad. O sea, no va a haber engaño, no va a haber mentira, no va a haber hipocresía. ¿Sí? No va a haber pecado, porque Él es el que nos va a redarguir. Porque siempre viene a tu mente lo que vas a concebir, tanto lo bueno como lo malo. Los dardos siempre van a llegar a tu mente. ¿Sí? En la naturaleza humana eso no es malo. Lo malo es que lo concibas. Lo malo. ¿Sí? Si concibes un pecado, ay, pues tengo ganas de una cerveza. Y eso se te llega a tu mente, no te llega a tu corazón. Y de tu mente lo bajas a tu corazón, entonces ya lo concibes. Y engendras un pecado, y el pecado que te va a llevar a la muerte. ¿Sí? Pero para eso está su Santo Espíritu. Somos el templo de su Santo Espíritu. ¿Sí? Para que nos redarguya cuando queramos hacer o tomar una decisión equivocada. El problema es que cuando no está el Espíritu Santo, hace lo que quieras. Todo es natural. No nos dice la palabra que el Santo Espíritu es para corregir, para redarguir, para instruir. Pero si no está, ¿en qué te va a corregir? Si está ausente de tu vida y por eso hace lo que quieres. Y así está la iglesia. Toman decisiones propias que no les corresponde. Si nosotros somos servidores de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ya no tenemos voz ni voto. Lo que Él nos diga que hagamos, eso lo tenemos que realizar. Caerá en la desgracia. Todo aquel que no se arrepiente va a ese destino. ¿Sí? Todo el que no confiesa sus pecados va a venir a una desgracia repentina, física, va a haber una desgracia en su trabajo, en la economía, en su casa, en toda la dimensión de la palabra. Por eso no es importante, es fundamental que cada día que nuestro Señor nos dé de vida, tenemos que tener bien ordenada nuestra relación y nuestra comunión. Y si nosotros hemos concebido un pecado, en ese momento hay que declararlo y ponernos a cuentas, ¿sí? Porque no podemos permitir que el pecado vaya tomando lugar y vaya tomando poder y autoridad sobre nuestra vida. Y esa es la causa y la consecuencia por la cual hoy en día mucha iglesia ya vive en lo natural. O sea, ya mientes y como que no pasó nada. Ya agarraste cosas que no te pertenecían y todo está bien. Cuando sinceramente todo está mal. Entonces por eso nosotros venimos a que el Espíritu Santo sea que nos vaya preparando, nos vaya equipando, nos vaya dando el crecimiento, el discernimiento, ¿para qué? Para la perfección que nuestro Padre va a darnos a cada uno de nosotros como su pueblo y como sus hijos. Porque Él es el que nos da todo. Él nos va a dar el crecimiento. ¿Cómo va a darnos el crecimiento? Pues a través de caminar en su voluntad. A través de hacer lo que Él nos está enseñando. Y cada quien tiene que despojarse. ¿Sí? Nuestro Señor no te puso el pecado. Tú lo concibiste, tú lo hiciste tuyo. Y así como tú lo hiciste tuyo, así tienes que renunciar y desecharlo. ¿Sí? Vayamos a Efesios capítulo 4, 4:20. Y esto es lo que el apóstol Pablo lo que les manda en la carta a los de Efeso.
a la iglesia de Éfeso. Dice, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Se les enseñó que debían quitarse, no que Dios te los va a quitar, no. Tú te los tienes que quitar. Tú tienes que renunciar a todos esos malos hábitos, ¿sí? Porque esos malos hábitos los tenías en tu pasado, cuando tú eras la vieja naturaleza que estaba corrompida. ¿Por qué? Por los deseos y el engaño. ¿De dónde están los deseos? ¿De dónde nacen los deseos? ¿De dónde brotan los deseos? ¿No de tu carne? ¿Y por qué habla de engaños? ¿Quién es el que engaña? ¿Quién es el mentiroso? No es Jesús, es Satanás. Tú te tienes que despojar de todo lo que tú tomaste. Y si tú no te despojas de todo lo que tú eras, no esperes que empezarte a vestir de la nueva naturaleza de Jesús. Tienes que renunciar a todo, totalmente, para que Jesucristo tome el control y la autoridad de tu persona. Así como tú los concebiste y tú los hiciste tuyos, así tú tienes que renunciar. Y habla de enseñanza. ¿Sí? Se les enseñó que debían quitarse y tú eres quien te lo debe de quitar. Tú eres quien te lo debe de quitar. Yo soy quien me lo debo de quitar. Cada uno de nosotros tiene que examinar su vida a diario. ¿Qué ropaje traes hoy en día? Parte que está limpia y parte que está todo contaminado. No, si no es. ¿Es uno o es lo otro? ¿Sí? ¿Es frío o es caliente? ¿Es una fuente de agua dulce o una fuente de agua salada? Tiene que ser uno nada más. Porque no puede ser así. En la naturaleza de Dios no es así. Eres uno o eres otro. Una fuente de agua dulce no te va a dar agua dulce y te va a dar agua salada. ¿Te va a dar dulce o te va a dar salada? ¿De cuáles eres? Y ahí se va a ver rápidamente qué tipo de persona es. Si realmente es un hijo temeroso de Dios o simple y sencillamente tiene una religión y una tradición. Porque hay muchos que tienen 20, 30, 40 años, sí. Y siguen como el mundo o peores que hasta el mundo. Así. Y es una tristeza que digan que son cristianos cuando son una vergüenza. Y es una verdad, no es una mentira. Es una vivencia por la cual estoy hablando lo que estoy hablando. Es una vergüenza que llega la gente y que dice que es cristiano y que tiene tantos años y su testimonio, simple y sencillamente no se ve a Jesús en la vida de esa persona. Porque ellos hacen lo que quieren, hablan como quieren, viven como quieren. Entonces, ¿dónde está Jesús? Si cuando Jesús está en la vida de la persona, Él corrige, Él disciplina, Él prepara, Él edifica, construye. ¿Qué está construyendo en tu vida? ¿Ya desechaste todo lo malo? ¿Todo lo de esa vieja naturaleza pecaminosa que te arrastraban al pecado, a la inmundicia? ¿De qué te has despojado? Es de todo, no es de unas partes. Y eso te corresponde a ti, a mí y a todo el que llegue a la casa de Jesucristo. Porque Él no te puso nada, ni te dio nada. Tú fuiste el que los tomaste. Y como tú fuiste quien los tomaste, por esto es lo que le dice Pablo. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Quítatelo.
No esperes que Jesús te lo quite. Tú tienes que tomar decisiones. Y la decisión es hoy. Porque no sabes si el día de mañana puedas ver un nuevo amanecer. Y qué triste sería y va a ser que creyendo porque estás en una iglesia o sentado en una iglesia que se dice, que se habla y se predica la palabra de Dios, crees que todo ya está bien. Cuando sinceramente nada está bien. ¿Tú crees que Jesucristo no sabe cómo somos y quiénes somos? ¿Y de quién somos? Por eso Pablo habla de los de vista corta. Unos ya tienen el corazón cauterizado. No les importa lo que les digan. Ellos lo que les importa son los deseos, su necesidad y su carne. Si tienen hambre, ellos agarran lo que no les corresponde. Y ese tipo de persona no es malagradecida. Que hay una persona que le invita a su casa y en vez de que sea un buen ejemplo, es la vergüenza. Así hay muchas y muchos que están dentro de la iglesia. ¿Y dónde nacen los deseos? De tu carne. Dice el 23. Ser renovados en la actitud de su mente. No dice que te quedes con esa mentalidad vieja, de ese viejo hombre, no. Cuando Jesús te toma, Él te va a renovar, Él te va a transformar, Él te va a cambiar. Si Él no te toma, por eso sigues haciendo lo mismo, por eso no hay cambio, por eso no te arrepientes y que crees que todo está color de rosa. ¿Sí? Actitud de tu mente. ¿Qué tipo de actitud tienes? Tenemos que tener una actitud positiva, tenemos que tener una mente creativa, tenemos que edificar, tenemos que construir, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Aún en las peores pruebas, Él nos va a dar la salida. Él nos va a dar la victoria donde quiera que andemos. Si nosotros le somos fieles, Él nos va a ser fiel. Si tú no le eres fiel, no esperes que Él te sea fiel. Él te va a dejar. No porque sea infiel, Él te va a dejar. Porque si no conoces el orden de tu Padre, tú eres el que vas a sufrir las consecuencias. Nuestro Padre no es infiel. Él es fiel y siempre fiel. Pero a los infieles no te creas que le va a responder. No, ¿sabes qué? Tú tomaste tu decisión. Ok, ahora paga las consecuencias de esa decisión. Yo voy a obrar y voy a respaldar a los que están caminando en mi voluntad. A los que son fieles, yo les voy a mostrar mi fidelidad. A los que me honran, yo los voy a honrar. A los que me aman, yo los voy a amar. Y un Padre nos va a cuidar y nos va a proteger mejor que nuestro Padre terrenal y que todas las familias de nuestra descendencia. Él en su soberanía nos va a guardar y nos va a cuidar para que su plan y su propósito se lleve a cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Y precisamente nosotros tenemos que mostrar esa fidelidad. No es con palabras, es con nuestro testimonio. Porque igual yo puedo hablar palabras y ¿de qué me sirven si mi testimonio no es agradable? Ni delante de los hombres ni delante de nuestro Señor. ¿De qué sirve? Esas palabras son pura hipocresía que salen de mi corazón. Yo tengo que abrir mi corazón y hablar lo que hay dentro de mi persona. Porque yo sé que mi Padre dice es el que pesa los corazones de los hijos de los hombres. Yo sé que Él lo pesa, yo sé que Él sabe que hay en mi corazón y Él sabe que hay en cada uno de los corazones de los que están dentro de su iglesia. ¿Quiénes son los que le obedecen y quiénes son los que no lo obedecen? ¿Quiénes son los que son fieles y quiénes son los que son infieles? Que están pecando deliberadamente, continuamente. Él lo sabe. ¿Y quién es el que te está engañando? No es Jesús. Él es verdad. Y cuando llega la verdad a tu vida, te hace libre. Y cuando eres libre, no mientes. No engañas. No te estás drogando, no te estás destruyendo. Te amas porque tienes a Jesús. Te cuidas
porque tienes a Jesús. Te proteges, ¿sí? Y ese es el testimonio que debemos de dar. No solamente delante de nuestro Señor que nos está viendo, delante donde nosotros vivimos y nos desarrollamos. Dice el 24. No dice que si quieres. No, aquí dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. No dice que si quieres, ¿vives en santidad? En verdadera justicia y santidad. ¿Quién es Jesús? Jesús es el justo. Y nosotros tenemos que implementar su justicia en nuestras vidas. También tenemos que obrar de esa manera con justicia, con verdad, porque eso nos va a llevar a la santidad. Cuando no practicas la verdad, estás practicando la injusticia. Y eso no es a lo que nos ha llamado nuestro Señor. Nos ha llamado a que nos vistamos, ¿sí? No con mentira, no con engaño, no con alcohol, no. Aquí está muy clarito lo que nos enseña. Dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Y así podremos ser conforme a su imagen y semejanza. ¿Sabías tú que por esta causa su creación cada día se va perdiendo de su imagen y su semejanza? Porque el pecado te está deformando, el pecado te está robando esa santidad, esa verdad. Y el pecado te está deformando, ¿sí? El Espíritu Santo te está transformando. Porque eso es lo que nos enseña en Corintios, que mientras nuestro exterior se va deteriorando, nuestro interior cada día se va renovando. ¿Quién es el que lo renueva? Es el Espíritu Santo. Entonces, si Él está trabajando dentro de... ¿Por qué voy a estar enfermo? ¿Por qué voy a pecar? Si Él es el que tiene el control de mi vida, Él es el que me guía a toda verdad. Y si me guía a toda verdad, ¿cómo me voy a guardar? En santidad. ¿Y en santidad qué voy a hacer? Voy a ver su rostro, vas a ver su rostro. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué ropaje traes puesto hoy en día? ¿El nuevo? ¿O todavía traes el viejo? Y ya tienes 10, 15, 20, 30 años metido en la iglesia. Pues a ti te corresponde quitártelo. Y cuando te quites el viejo, a ti te corresponde ponerte el nuevo también. O sea, tomar el compromiso de hacer lo que Él nos está enseñando. ¿Sí? Aquí se trata de compromisos. No se trata nada más de que, pues estoy sentado aquí, gloria a Dios, aleluya, y como que se acabó y ahí nos vimos. No. Es más que eso. Es más que un compromiso. Nuestro Señor es nuestro todo. Y por su gran amor y su misericordia Él nos tiene aquí. Y no nos tiene aquí para estar perdiendo el tiempo. Él nos tiene aquí para aprovechar cada día. Porque le habla a la iglesia, porque los días son malos, dice. Hay que aprovechar cada momento que Él nos da de vida. Y ese momento hay que aprovecharlo para ponernos a cuentas cuando nosotros hagamos hecho algo que no es agradable a Dios. Y su Espíritu Santo rápido te va a redarguir. Te vas a sentir triste de esa acción o decisión que tomaste. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de la persona, cuando el Espíritu Santo habita en esa persona. Pero cuando no habita en esa persona, no pasa nada. Todo pasa como de noche. Y es una gran tragedia hoy en día. Dice el 25, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Jesús. ¿Quiénes somos los miembros? Su iglesia. ¿Qué tenemos que hablar nosotros como iglesia? Habla de decir, dejando toda mentira,
Porque Jesús es el cuerpo y Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Nosotros tenemos que hablar toda verdad. Todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto. Con la verdad. ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Estás hablando la verdad? Si estás hablando la verdad, estás hablando de Jesús. Porque Jesús es el cuerpo, Jesús es la verdad y nosotros somos sus miembros. Y dentro del cuerpo de Jesús no hay miembros mentirosos. Tiene que entender bien la palabra. Dentro del cuerpo de Jesús, Él es el cuerpo perfecto, el cuerpo glorioso, maravilloso, que nuestro Padre lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros tenemos que reflejar a Jesús. Él mintió, Él pecó. ¿Cómo debemos de ser? Conforme a su imagen y semejanza. Hay que practicar la verdad, porque el cuerpo de Jesús es verdad. El cuerpo de Jesús es justicia. El cuerpo de Jesús es santidad. ¿Quieres guardarte en santidad? Pues habita dentro de Él, no fuera de Él. Porque si tú estás mintiendo y tú estás robando, ¿quién es el que roba? ¿Quién es el que está engañando? Satanás. Y dentro del cuerpo de Jesús no puede haber eso, ni debe de haber eso, tiene que entenderlo la iglesia. Cuando nosotros estamos dentro del cuerpo de Jesús, nosotros, su iglesia, debemos de practicar la verdad. ¿Y la verdad qué dice su palabra? La verdad nos hizo libres. ¿Quién es el que nos hace libres? Jesús. En San Juan 8:36 dice, si el Hijo de Dios os libertare, verdaderamente seréis libres. Ahí está la clave del éxito del cristiano. Pero tenemos que tomar decisiones. Y nosotros somos los que debemos de renunciar para quitarnos ese ropaje contaminado por los deseos de la carne y nosotros tomar el nuevo y ponérnoslo, ¿sí? Con un compromiso. No, porque sin compromiso no funciona nada. Todo es con un compromiso. Y el compromiso que nosotros hemos adquirido con nuestro Señor es el más importante que hemos elegido aquí en este mundo. De hacer su voluntad, de caminar en su verdad. Entonces es muy fácil visualizar a la persona que vive en el engaño. Y esa persona no es miembro de Jesús. No es miembro de su cuerpo. ¿Sí? Porque el cuerpo de Jesús es perfecto. ¿Sí? Y cada uno de nosotros como miembros tiene que tener la función al 100%. Al 100%. No de que más o menos, no. ¿Te imaginas un miembro de tu cuerpo está funcionando al 50%? Todos los otros miembros van a resentir. Pero si lo entiende la iglesia, que el cuerpo es Jesús y nosotros somos los miembros de su cuerpo, todos tenemos que estar al 100%. Funcionalmente, plenamente, totalmente, completamente. Entendiendo cuál es el plan y el propósito por el cual Él nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesús. Así de que tenemos que examinarnos. ¿Qué es lo que practicamos? ¿La verdad? Si nosotros practicamos la verdad nos hace libres. Si nosotros practicamos la verdad, somos miembros del cuerpo de nuestro Padre Celestial, que es Jesucristo. Y cada quien se tiene que examinar qué tipo y qué clase de vida está llevando aquí en este mundo. Todo es a causa de estarnos examinando. ¿Cómo lo hicimos? ¿En dónde lo hicimos? ¿Y para qué lo hicimos? Tienes que saber que tú tienes que saber qué es lo que haces. De igual manera yo sé qué es lo que hago. Cada quien debemos de saber qué hacemos. Nosotros tenemos que ser comprometidos y ser honestos.
Nosotros adquirimos ese compromiso y nosotros tenemos que tomar ese compromiso tal y como es. Y renunciar a todo lo malo, a todo lo denigrante de nuestro Señor. Que seamos la sonrisa de nuestro Señor. Que seamos la alegría de su corazón. Para que lo que le pidamos esté bajando y esté llegando. No estar nosotros esperanzados a que el vecino o el prójimo nos dé. No. Que nuestra fe esté puesta en el autor y consumador de la fe, Jesucristo nuestro Señor. Nuestros ojos arriba, siempre arriba, no en este mundo, no en el vecino, no en tu hermano, no, siempre en Jesús. Porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro todo, Él es nuestro sanador, Él es nuestro doctor, Él da todo lo que necesitamos nosotros. Todo lo que necesitamos Él lo tiene en sus manos. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y esto es lo que le manda a la iglesia de la Odisea. Y dice la palabra de nuestro Señor así: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Y te está hablando de uno o de otro, no te está diciendo que seas de los dos, ¿sí? Ojalá seas de uno o seas de otro, seas frío o seas caliente, ¿sí? ¿Qué eres? ¿Frío o eres caliente? Frío en el engaño, en la mentira, en la maldad, y caliente en la verdad, ¿sí? Porque el caliente es el que está lleno del fuego del Espíritu Santo. El frío es el que está muerto. Toque una persona que ha muerto y está fría. Todo se enfría, todo su cuerpo se enfría. Y el que está tibio, pues también ya está agonizando. No hay diferencia. Tenemos que ser fuego, calientes, siempre formando un altar, teniendo un altar con una comunión con nuestro Padre Celestial. Y aquí nos está diciendo, ojalá fueras lo uno o lo otro. Dice el 16. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. O sea, no eres aceptado, ¿sí? Ahora, habla de la boca, ¿sí? El cuerpo es Jesús. Nosotros somos los miembros del cuerpo de Jesús. Cuando aquel está tibio, hace cosas buenas, hace cosas malas. ¿Y qué dice? Que lo va a vomitar, lo va a rechazar. Aquí somos calientes en la verdad o somos fríos. Porque si eres tibio, como quiera te va a rechazar, ¿sí? Porque no debe, para ser miembro del cuerpo de Jesús, no va a haber engaño. No va a haber mentira, no, Él es verdad, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida para llegar a ese destino glorioso y maravilloso que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Dice el 17, ese tipo de personas de las que está hablando aquí en la iglesia, dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre ciego y desnudo eres tú. De todos aquellos que se creen que por su dinero, que creen porque tienen un trabajo muy estable, muy bueno, que tienen carros, que tienen posesiones, dicen, no, tú eres un pobre ciego. Porque si tú quieres llegar al reino y al trono de la gracia, no va a ser trayendo un diezmo, trayendo una ofrenda, no, va a ser con tu testimonio de qué clase de persona eres. ¿Sí? Ante nuestro Dios no vamos a comprar la salvación. Todo va a ser a través de tu testimonio y a través de tus palabras. Porque por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás justificado. Y aunado en nuestro testimonio. Porque si activamos nuestro cuerpo para hacer lo malo,
no puede decir que estás caminando en la verdad. ¿Sí? Porque estas manos te pueden llevar a robar, juntamente con los pies, los ojos, o sea, todos se van alineando, a hacer lo bueno o a hacer lo malo. Y tú vas a ser el que vas a decidir, ¿sí? Quitarte ese viejo ropaje y tomar el nuevo y ponértelo. Cuando tú lo tomes, tú vas a desechar todo lo malo. Vas a desechar todo lo malo para empezar a tomar lo bueno. Y cuando empieces a tomar el compromiso que tú has adquirido, el que te va a dar el crecimiento se llama Jesucristo nuestro Señor. Porque Él nada deja igual. Dice el 18, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergüenza, desnudez y colirio para que te pongas en los ojos y recobre la vista. Dice, de mí compra oro refinado. Sí. El oro refinado, ¿cómo se purifica? En el fuego. Ya no hay escoria, no, sale puro al 100% ese oro. Y por eso de mí, dice, de mí compra oro refinado. ¿Sí? Porque de Él es perfecto y Él es esa dimensión donde nos va a llevar a esa perfección. Por eso Él nos está perfeccionando y nos perfecciona como el oro. ¿Sí? Nos mete para que cada día nuestra vida sea más perfecta delante de sus ojos, empezando a desarraigar toda esa escoria del pecado, de mentira, de maldad. El oro no lo venden en las tiendas así como lo sacan. El oro lo meten al fuego para que salga 100% puro. Y ahí depende la imagen que le van a dar, para ponerlo en exhibición y para venderlo. Por eso habla de oro refinado por el fuego. ¿Quién es el que lo refina? ¿Quién es el que lo purifica? El fuego del Espíritu Santo. Él es el que nos va purificando. Él es el que nos va santificando para llegar a ese destino glorioso, tal y como Él ya nos lo está enseñando en su palabra. O sea, no te habla que vas a meterlo a una hoguera, ¿no? Es el fuego del Espíritu Santo. Él es el que te va perfeccionando cuando Él está habitando en tu templo, que es tu cuerpo. Pero si Él no está, o sea, es lo triste hoy en día en la iglesia, que como Él no está, no hay perfección, no hay crecimiento, no hay discernimiento, no hay entendimiento. Hay una religión, una tradición y una costumbre que eso para nada sirve a la gente, ni a nuestro Señor, porque no vamos a poner excusas ni pretextos ante Él. Ante Él somos o no somos. Dice, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergüenza y desnudez. ¿Cómo es como nos vamos a vestir en las bodas del Cordero? Lino fino, blanco, resplandeciente. Lo blanco y la pureza y la santidad de su iglesia que somos nosotros. Ahí ya no va a haber iglesia que quiera entrar toda manchada, llena de arrugas. No. Y tenemos que estar blancos en una relación y una comunión, viviendo en santidad, para que Él en el día de su venida nos conceda vestirnos de lino fino, blanco, resplandeciente, que son nuestros testimonios y hechos de nosotros que dice que somos los santos. Si Él es santo, yo tengo que ser santo. Si Él es bueno, yo tengo que ser bueno. Si Él es compasivo, yo tengo que ser compasivo. Yo tengo que ser conforme a su imagen y semejanza, a lo que Él me enseña a través de su palabra, no a lo que yo crea. Y a otros, los que tienen vista corta, que le dicen que cómprate colirio para que veas lo sobrenatural. Por el que no, hasta donde llega su vista, hasta ahí tiene fe. Y nosotros tenemos que tener fe como un grano de mostaza.
visualizar nuestro futuro y nuestro final, porque Él es el que nos lo revela, el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo quieres terminar en este mundo? ¿Con Jesús o sin Jesús? ¿Siendo un templo en santidad o siendo un templo profano por la inmundicia, por el pecado y por la maldad? Porque somos templo de lo bueno o somos templo de lo malo. Y la decisión está en cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque Jesús no va a decir, Él nos dice, hey, toma lo bueno. Te pongo la bendición y te pongo la maldición. Escoge la bendición para que sea de bien para ti y para toda tu descendencia. Eso es lo que nos dice nuestro Padre, no que tome lo malo. Y no porque Él haya hecho lo malo, no. Sino que lo malo está para todos los que hacen lo malo. Y no es porque Él te quiere llevar a que tú seas esclavo de Satanás. No, son tus propios hechos, son tus propias decisiones. Simple y sencillamente Él establece el orden de su palabra y Él no lo puede transgredir. Por eso el rey David decía, ¿qué puede hacer el justo si fuesen destruidos los fundamentos? O sea, los fundamentos es la verdad de Jesús. Los fundamentos es la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor nunca puede ser destruido. Él lo hizo todo eternamente y para siempre. Vayamos a Hechos 5:31. Esto es lo que dicen los apóstoles de Jesucristo. Dice, por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién es el que da arrepentimiento? ¿Quién es el que produce el querer como el hacer? ¿No es el Espíritu Santo? ¿No es Jesucristo? Cuando Él te está inquietando a través de tu Santo Espíritu para que deje lo malo, ¿qué es lo que te produce a ti? Una tristeza, pero esa tristeza se va a convertir en alegría. Y hay tristezas que te van a llevar a la muerte. ¿Sí? Porque tú ofendes las cosas que Él estableció. Y te da tristeza porque se entristece el Espíritu Santo. Pero no se va a quedar así. Esa tristeza te va a producir vida, pero hay una tristeza que va a producir muerte. Y Él vino a darnos perdón de pecados, que nosotros nos humilláramos y reconociéramos. Nosotros tenemos que despojarnos de todo pecado, de toda acechanza de Satanás y confesarlos delante del trono de su gracia. Padre, me arrepiento de esta decisión que tomé, de esto que hice, de esto que iba a hacer, de lo que hay en tu corazón. Cada quien sabe qué es lo que hay en cada corazón. Nuestro Señor también lo sabe. Así que mejor hay que tomar decisiones. ¿Sí? Que así como lo tomamos, así hay que desecharlo. Así hay que renunciar. ¿Queremos vida? ¿Queremos ver mejores días en nuestra familia? Hay que hacerlo. Arrepentimiento, fíjate, vino a dar arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, ¿qué hay? Sí. Cuando Juan el Bautista predicaba, ¿qué estaba predicando? El evangelio del arrepentimiento. Y todos aquellos que se arrepentían, dice la palabra, Juan los bautizaba. A los que no se arrepentían de sus pecados no eran bautizados. Al contrario, les decían, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera de Dios? Generación de víboras. Y una víbora tipifica mismo Satanás. ¿Sí? Porque ¿quién fue el que engañó a Eva? ¿No fue una víbora? ¿No fue una serpiente? O sea, tenemos que entender bien lo que nuestro Señor nos está enseñando. Arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, ¿qué es lo que va a proceder en tu vida? Perdón de pecados. Pero un arrepentimiento de corazón, no de labios. Porque de labios no va a haber perdón. Tiene que entenderlo.
Si yo le digo, Señor, perdóname, o sea, Él sabe que lo que yo estoy hablando nada más es de mi boca, no nace de mi corazón, porque si yo me arrepiento de mi corazón, eso va a traer a mi vida una transformación. ¿Por qué? Porque va a haber perdón de pecados. Pero si lo hago de mi boca, ni va a haber perdón de pecados, ni va a haber cambio de mi persona. Dice el 32, nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. ¿Para qué nos dio el Espíritu Santo nuestro Señor? Para obedecerlo, para practicar la verdad. Y no dice que a todos, dice a quienes le obedecen. O sea, quienes no lo obedecen no lo tienen, porque no es para todos. ¿Sí? Es para los que le obedecen, es para los que caminan y obedecen y hacen su voluntad. ¿Por qué hablan los apóstoles de esta manera? Porque ellos ya tenían el Espíritu Santo, porque ellos fueron bautizados en Hechos, ¿sí? Que le dijo, no salgan de Jerusalén, no salgan de Jerusalén. ¿Sí? Entonces cuando el Espíritu Santo los bautizó, hablaron en lenguas, ¿sí? Y por eso está testificando a través del Espíritu Santo, que Él se los dio a quienes le obedecen, porque ellos lo recibieron y ellos lo estaban obedeciendo. Tal y como en la doctrina que les enseñó como sus discípulos, ellos estaban poniéndolo al pie de la letra, cada una de las enseñanzas que Jesús les dio, ellos lo estaban practicando y viviendo. Y así cada uno de nosotros debemos de vivir, para que su Santo Espíritu habite en nosotros, porque habla de obediencia, no de desobediencia. A las personas que desobedecen no están. Y si en un tiempo estuvo en ellos, Él no siempre va a vivir en el libertinaje, ni en lo corrompido de tus decisiones equivocadas, no. Si tú lo constrictas, Él se entristece y Él se sale. Así como tú un día lo tomaste y lo aceptaste para que Él entrara a tu vida. Tú lo recibiste y Él entró, pero para salirse Él se va a salir sin que te pida permiso. Tiene que entender también muy bien la palabra. Dice en Apocalipsis que Él toca, ¿sí? Y el que le abre su puerta, entra y cena, mora y vive con Él, ¿sí? Pero cuando tú empiezas a hacer lo malo, tú estás constrictando al Espíritu Santo. ¿Y qué es constrictar? Se entristece, se pone triste, porque Él no te tomó para que tú hicieras lo que estás haciendo. Y como tú estás haciendo lo indebido, lo incorrecto, que es la mentira, que es el engaño, que es el libertad, Él se sale. Hasta que tú reconozcas que lo que estás haciendo está mal. Y que a quien estás ofendiendo es al Espíritu Santo y a nuestro Señor. Y tú tienes que ponerte a cuentas pidiéndole perdón, para que Él tome el control una vez más de lo que un día hizo en tu vida. Todo está en la palabra. Por eso muchos creen que porque fueron bautizados ya están. No. Hay muchos no sé yo, que somos propiedad de Él. ¿Sí? Cuando lo recibimos, lo aceptamos, Él nos sella bien y nos sella con su Santo Espíritu. Y eso nos enseña que somos propiedad de Él. Pero es una propiedad que todavía no la habita, que ya le pertenece a Él, pero todavía no la habita. Y cuando Él habita, Él toma el control de todo. ¿Sí? Y eso es la manera como Dios va enseñándonos y capacitándonos. Por eso muchos hacen unas cosas bien y luego otras mal, y luego dices tú, pues eso no está Jesús. Es que no la habita. Aunque es propiedad, no la habita. ¿Sí? Igual yo puedo tener casas y las tengo ahí sin utilizarlas. Y son propiedad mía. Un ejemplo por decirlo así, ¿no? Entonces cuando yo la habito, yo voy a desarraigar todo lo que no sirve y quitar todo lo que no sirve. ¿Sí me explico? Nuestro Señor no deja nada malo. Cuando Él llega pleno, llega completo. Cuando la luz llega, las tinieblas que dice que se quedan,
Huyen, todo principado, toda potestad, todo espíritu inmundo, mal, todo huyen. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual tú todavía no te despojas de ese ropaje viejo? Porque no está Jesús, no está el Espíritu Santo. Y eso es lo fundamental. Él nos lo dio con un propósito, para obedecerlo, no para que sigamos haciendo lo que queramos. Cuando nosotros nos vestimos de ese ropaje nuevo, es para hacer su voluntad, no para seguir haciendo lo que queramos. Y con esto vamos a ir terminando en Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Y escuchen la palabra de nuestro Señor, de lo que el apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia de Colosas. Dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Digna es merecedor. O sea, nuestro Señor es digno, y como Él es digno, Él es merecedor de toda la honra, de toda la gloria, de toda la alabanza, de todo lo bueno, de todo lo agradable. Él es nuestro Padre eterno de la gloria. Y eso es lo que nos está enseñando. Y ese es el compromiso que nosotros hemos adquirido delante de Él. ¿Sí? Para que vivan de manera digna delante del Señor, o sea, agradándole, que seamos aceptos a Él. Dice, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra. Crecer en el conocimiento de Dios. No te quedas igual. En Jesús siempre va a haber crecimiento. Va a haber discernimiento. Vas a ser un cristiano maduro. ¿Cuándo? Cuando te hayas despojado de lo malo. Y cuando tomes el ropaje, Él te va a empezar a preparar. Él te va a empezar a equipar. Con un plan y un propósito. Y ese propósito es dar fruto en toda buena obra, en todos tus hechos que hagas, que estés produciendo fruto, que veas a tu prójimo, le apoyes, le ayudes una ofrenda, una despensa, levantar al anciano que no se puede levantar. Eso es dar fruto. ¿Qué fruto estás dando? Si estás vestido del ropaje nuevo, tenemos que dar fruto. Si estamos con el mismo viejo hombre, no vas a dar nada. No va a haber crecimiento, no va. ¿Por qué? Porque no vas a agradar a Dios. Y aquí dice que nosotros tenemos que agradar a Dios en todo. Y crecer en el conocimiento de Dios. ¿Sí? En el Evangelio, en la doctrina del reino, ¿sí? En la doctrina apostólica, en la profética, no en la del hombre, no en la de Satanás, no. ¿Sí? En la profética, en el Evangelio que es Jesús y en el apostólico que es de los hechos hacia adelante. Es una sola doctrina en diferente tiempo. ¿Sí? Primero fue el Padre a través de los profetas, después fue Jesús, el Hijo Jesucristo, y después fue de hechos hacia adelante, fue lo apostólico. Y es una misma enseñanza, es una misma doctrina en diferente tiempo. Y tenemos que entender lo que nuestro Señor nos está demandando. Y Él nos está demandando que tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Porque no podemos decir que somos hijos de Dios sin siquiera saber cómo es Él. ¿Qué es lo que le agrada a Él? ¿O qué es lo que aborrece Él? Nosotros tenemos que saber exactamente qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Dice el 11, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. O sea, si estamos haciendo, el Espíritu Santo es poder. Por eso el apóstol Pablo decía, el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Y Él es el que nos va a fortalecer con su Santo Espíritu cuando nosotros nos hemos vestido de ese nuevo ropaje, cuando nos hemos quitado ese ropaje viejo, contaminado, podrido por el pecado, por la inmundicia y por la maldad. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Dice, así perseverarán con paciencia en toda situación.
¿Quién es el que te inunda de paz? Nuestro Señor Jesucristo. Él nos inunda con su paz que sobrepasa todo entendimiento. Con su paz vamos a perseverar, con su paz vamos a esperar hasta que Él nos diga lo que tenemos que seguir haciendo. Él es nuestra guía, Él es nuestro estandarte, Él es el que abre caminos, Él es el que abre puertas para que nosotros sigamos avanzando. Él es el que va delante de nosotros, nuestro Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Y nosotros no tenemos que temer nada. Porque si Él con nosotros, ¿quién contra vosotros? Dice el 12, dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él los ha facultado, o sea, Él nos ha preparado, ¿sí? Porque cuando llegamos a las cosas, llegamos ignorantes, llegamos cegados, llegamos sin el conocimiento de Dios, cómo es Él, qué le agrada a Él, cómo vive Él, cómo se mueve Él. O sea, no tenemos nada. Llegamos como cuando un niño llega al kinder. Pero cuando Él nos toma en sus manos, Él nos empieza a preparar. Y dice que nos faculta, nos prepara. ¿Sí? ¿Y con qué? Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual nos prepara? Para participar, dice, nos prepara, nos faculta, dice, para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. ¿Qué hay en el reino de la luz? ¿No hay una herencia? ¿No hay un Nuevo Testamento? ¿No hay un Antiguo Testamento? ¿No hay promesas? ¿Para quiénes son? En el reino de la luz, no está hablando del reino de las tinieblas, porque Él nos tomó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo Jesús, al reino de la luz. ¿Para qué? Para que vivamos en la luz, no para que vivamos en las tinieblas. Pues en todo caso te hubiera dejado ahí donde estás. Hay un propósito por el cual Él nos tomó y nos trasladó al reino de su Hijo Jesús. Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de los. En la herencia, Dios nos ha heredado todo. La vida que tenemos es una herencia que nos ha dado. Hasta el día que diga, en la herencia que tenemos, nuestro Señor es el doctor de doctores. Él es el dueño del oro, de la plata. Él es el dueño de todo lo que hay, lo que se ve y lo que no se ve. ¿Para quiénes son? Para nosotros. Por eso Él nos ha facultado. Pero como mucha iglesia no está preparada, ¿y cuál es la causa? Porque no hacen lo que Él nos enseña. Porque ellos siguen haciendo su voluntad. Y nosotros hemos entendido y comprendido que Él nos llamó para que su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta, se cumpla en la vida de cada uno de nosotros, de nuestra casa. Si no, no va a llegar a un feliz término todas las cosas. Si tú quieres seguir haciendo lo que tú quieres, el mundo lo está haciendo. Y esa es la causa y la consecuencia por la cual hoy en día la iglesia está viviendo como está. ¿Sí? Está necesitando, está padeciendo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no nos ha capacitado. En Jesús no nos quedamos como niños. En Jesús vamos creciendo en la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús. Y nadie que es niño le puede depositar ni le puede confiar una herencia. A los maduros, espiritualmente hablando. Dice el 13, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿No estábamos cautivos en Satanás? Él nos libró, Él nos rescató. No para que sigas haciendo lo que estabas haciendo, no. Ahora para que hagas lo que tu papi te va a enseñar. Y Él es el que te va a preparar y Él es el que te va a capacitar para llevarte a ese destino glorioso.
porque cada uno de nosotros tenemos un plan y un propósito que cumplir en las manos de nuestro Señor. Todos, sin excepción. ¿Sí? Dice el 14, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Redención. Él nos redimió. Él quitó todo pecado, toda mancha, toda arruga, toda transgresión, toda iniquidad, y todos los arrojó a lo más profundo de la mar. No para que cada rato lo esté haciendo, tampoco es así. No. Él lo hizo una vez y para siempre. Una sola vez fue crucificado en la cruz. Y con esa sola ocasión que fue crucificado, Él hizo todo y lo terminó todo. ¿Sí? Porque en el Antiguo Testamento cada pecado que hacíamos era ofrecer machos cabríos, era ofrecer tortolas, o sea, sin sangre no había remisión de pecados. Pero a través de su sangre, Él lo hizo una vez y para siempre. Para que entendamos, no para que sigamos viviendo como vivió ahora sí que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pecaban y pecaban y pecaban y transgredían los mandamientos. Y era una tras otra, era una... No, ahora ya no. Ahora nuestro Señor lo hizo una vez y para siempre, para que nos guardemos en santidad. ¿Sí? Despójate de tu pecado y toma al Espíritu Santo, que es el que te va a vestir con vestidos blancos, resplandecientes, para que llegues a tu destino final, que nuestro pastor de pastores tiene preparado para quienes le aman. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.